Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por la compañía como siempre. Les proponemos para la noche de hoy, en un ratito, en algunos segundos nada más, vamos a conversar, vamos a entrevistar al diputado Fernando Amado. No solamente vamos a hablar sobre su libro Bajo Sospecha y las consecuencias, las derivaciones que increíblemente ya ha tenido esa publicación, sino también, obviamente, asuntos políticos vinculados al Partido Colorado, el posicionamiento de Vamos Uruguay, qué pasa con la concertación para Montevideo, una posición que ustedes conocen, la del legislador. Bueno, de eso y otros asuntos de la interna vamos a conversar en instantes con el diputado Amado. Sobre el final de nuestro programa vamos a tener a quien hace muy pocas horas está en funciones, está prácticamente que estrenando como presidente de ANCAP. Con el contador Colla vamos a conversar a propósito de cómo ha encontrado el ente petrolero, cuáles son los desafíos en cuanto a su gestión, qué va a pasar con la relación que se mantiene con el gremio, en fin, tantísimos asuntos con el titular de ANCAP, lo vamos a conversar sobre el final de nuestro programa. Y a eso, como siempre, le agregamos el contenido de nuestros compañeros, a quien ya saludo. Nicolás Núñez, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches a todos los televidentes. Vamos a hablar también de una situación de conflictividad que puede haber a nivel portuario. Ya se sabe las trabas de la República Argentina. Eso afecta a los camiones de nuestro país y a su vez también hay un conflicto en Cuenca del Plata que podría generar una paralización a nivel del transporte de carga. Vamos a detenernos en ese tema que tiene que ver obviamente con la economía del país. También saludo a Daniel Rodríguez. ¿Cómo está, Dani? Hola, Alfredo. Buenas noches. Hay leyes cuando se votan en el Parlamento que generan mucha repercusión afuera, inclusive movilizaciones, expectativas. Bueno, esto pasará el miércoles cuando se vote la ley de responsabilidad penal de los empresarios que incumplan normas de seguridad para con los trabajadores. Habrá movilización del Zunca, también el PIT-CNT va a convocar a la gente a movilizarse, por lo cual será una sesión con mucha expectativa la del próximo miércoles. Bueno, también con Daniel, como siempre, algunos de los puntos que se van a destacar durante la semana. Por citar alguno, Daniel, el sábado la presentación de la candidatura de Bordaberry, ¿no? Exactamente, el acto de lanzamiento de Vamos Uruguay de la candidatura de Pedro Bordaberry para las internas del año que viene. Bueno, y hablando de Partido Colorado, vamos a recibir, si me acompañan ya con muchísimo gusto, a uno de sus representantes, diputado Fernando Amado. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Vamos a hablar primero del libro, si le parece, porque ¿Cómo no? fue, bueno, masonería primero, Opus, ahora militares. ¿Es que se siente más cómodo escribiendo sobre grupos que sobre personas? Bueno, en el caso de Magurno, diríamos, estaba hablando sobre una persona y en el caso de Magurno, de alguna manera, lo que uno investigaba era el peso importante que había tenido la figura de Magurno en distintos ámbitos y sobre todo yo creo que la máxima expresión del amiguismo, ¿no? como una de las características muy uruguayas también y que ha hecho carne en los uruguayos. Pero, a propósito de lo cual, discúlpeme, sí. ¿siente que aún sigue recibiendo algún tipo de consecuencias por ese libro? Bueno, no, creo que de alguna manera... ¿Las hubo en su momento? Sí, las hubo, cómo no. Las hubo porque... primero, el hecho de que alguien de su propio partido escribiera un libro, yo no diría crítico, yo diría que en el libro lo que dicen los que hablan para el libro son amigos de Magurno, son enemigos de Magurno, son personas críticas y defensores de Magurno y que, como me lo dijo uno de las personas más cercanas del entorno de Magurno, en realidad adentro del libro, en el cuerpo del libro, está Magurno tal cual es, ¿no? Entonces, más allá de visiones críticas o contrarias, yo creo que en el libro lo que se intentó, o lo que yo intenté fue pintar tal cual lo que ha sido la vida de Magurno. Yo creo que no, que en realidad en su momento fueron muy, yo diría que muy concentradas las críticas a la salida del libro y bueno, quedaron algunos coletazos en el tiempo, pero ya a esta altura yo creo que es tiempo pasado. Por ejemplo, ¿coletazos de qué tipo? Y bueno, naturalmente dentro del Partido Colorado, en en alguna convención departamental, en alguna instancia particular, en algún homenaje que se le hizo a Magurno cuando, por ejemplo, Magurno renunció a la banca por razones de salud. Yo recuerdo que yo estuve presente, obviamente, en el homenaje porque fue en la Cámara de Representantes y bueno, algún compañero incluso de partido hizo alusión indirecta al tema, pero me parece que es parte del juego y en realidad si hay debate yo creo que es positivo. Bueno, ahora este nuevo libro ha tenido otras diversiones también, insospechadas tal vez en el inicio, aprovechando el título. ¿Qué le ha parecido la sanción a Castelá? Bueno, yo no...
no quisiera ingresar digamos, en calificar la sanción a Castella. Si el Poder Ejecutivo, si el mando superior, en este caso el ministro de Defensa, Huidobro, y seguramente haya sido consultado el presidente de la República, creyó conveniente sancionar al jefe de Estado Mayor por algunas de las declaraciones que hizo al libro. ¿Usted cree que fue consultado el presidente? Porque en el propio libro se da cuenta que que el ministro hace y deshace en materia de defensa. No lo sé, no tengo seguridad, no tengo certeza. Creo que debe haber sido algo que pueden haber conversado justamente en esa cercanía que tienen natural el ministro de Defensa con el presidente. Lo que sí creo es que Castellá, al momento de entrevistarlo, cuando yo fui a entrevistarlo a la sede justamente del Estado Mayor de Defensa, que fui en 2 oportunidades, él tuvo la amabilidad de recibirme y de acceder a la entrevista, y en ningún momento, digamos, planteó ningún reparo, ninguna pregunta. Tocó todos los temas. De repente hay algunos temas que fueron los que más impacto mediático causaron, o que levantó la prensa, o que tituló la prensa, pero hay otro tipo de incursiones de Castellá, del general Castellá, en el libro, que no han sido resaltadas, y quizás hasta capaz yo creo que en realidad la sanción puede ser más por cosas que están en el libro que no salieron públicamente que por lo que salió. Sin embargo, se destaca la gestión de Huidobro por parte de los militares, por parte del propio Castellá. ¿De alguna manera le sorprendió la sanción que le termina cayendo al general? Le mentiría si le diría que me sorprendió. A mí no me sorprendió, porque yo, consciente y conocedor de alguna manera del mundo militar, por haber estado, por ser hijo de militar y por conocer, digamos, los códigos militares, y sobre todo los códigos políticos militares, y sobre todo las limitaciones que tiene un militar a la hora de hacer declaraciones públicas estando en actividad, a mí me pareció que Castellá había en el libro avanzado mucho en sus declaraciones, y había incursionado, sí, notoriamente en declaraciones de tipo política. Incluso yo le dije al general Castellá, la primera vez que lo visité, que fue la entrevista más larga al salir, me acuerdo que nos íbamos, me iba acompañando hasta la puerta, y yo digo, bueno, el general dijo cosas fuertes, importantes. Dice, bueno, sí, es la verdad, algunos se pueden enojar, pero es la verdad. Entonces, ahí está la decisión de cada uno, todos somos grandes, el general Castellá es un general de mucha trayectoria, mucho prestigio, sabrá por qué quiso acceder digamos, con su nombre y sin ampararse en el anonimato, que hay otros generales que sí se ampararon en el anonimato por obvias razones en el libro. Bueno, se prestó a ayudar. Yo creo que es muy importante, y obviamente como escritor y como investigador, el valor que tiene el testimonio, nada más y nada menos que de un general en actividad y jefe de Estado Mayor como Castellá, le aportó mucho al libro.